contra la inseguridad, que es uno de ellos. No solamente la inseguridad, vamos a establecer, por supuesto, la misma temática y los mismos tópicos para todos los candidatos. Eso en favor de la equidad, por supuesto. Vamos a hablar también de la lucha contra la corrupción, vamos a hablar de salud pública, de educación y de las infancias. Son algunos de los ítems que vamos a hablar. Además, la promoción de la cultura como medio justamente que enfoque otros temas que están relacionados, además, a conocer también lo que ocurre en las regiones. Es importante también mencionar, Ricardo, que todos van a tener la oportunidad de hablar de los planes de gobierno en el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Y que la presencia de cada uno de los candidatos se establece en función a un sorteo que se hizo además con la presencia de miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que avaló justamente que esto se desarrolló de la manera más transparente y que, como ya sabemos, lo hemos visto, establece todo un cronograma de cada agrupación por día. Y que cada uno además ha sido informado con tiempo, porque sabemos que las agendas de los candidatos presidenciales es muy apretado durante este periodo y que este es un espacio en realidad muy importante para la divulgación y la información para los ciudadanos de estos planes de gobierno. La democracia solo se consolida con ese voto informado del que tanto estamos hablando durante los últimos días. Así es, y vamos a conocer quién va a ser nuestro primer candidato, y se trata de Mesías Guevara, que es el candidato presidencial del Partido Morado. Y vamos justamente a la pantalla para conocer más detalles sobre él. Vamos a la pantalla para conocer un poco más del perfil del candidato. Mesías Guevara tiene 62 años, nació en Lambayeque, en Chiclayo, en Etén. De profesión, pues él ha establecido y ha publicado en la página del voto informado, de la que ayer tanto estábamos hablando, mecánica de producción, bachiller en ingeniería electrónica, ingeniero electrónico, magíster en administración de empresas. Correcto, y como ocupación, a ver, ha sido congresista en el periodo 2011-2016, gobernador regional en el 2019 al 2022, miembro del Consejo Directivo del CEPLAN del 2019 al 2025 y consultor independiente entre el 2023 y el 2025. Durante su vida política, la mayoría de los años, ese es un dato muy importante, además sobre el que le vamos a consultar al candidato. Desde el 2004 hasta el 2023, él fue militante de Acción Popular, no solamente militante, sino también fue presidente del partido. Luego ya en los últimos años se establece en el Partido Morado, que es el partido con el cual el día de hoy está candidateando. Así es, y vamos a la siguiente gráfica para conocer más detalles justamente del candidato Mesías Guevara. Por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas? Que esta la hemos obtenido justamente del voto informado. La primera, historia clínica digital. Es una de las propuestas que tiene justamente en materia de salud. Integración también del MINSA, salud, sanidades y sector privado. Así es, telemedicina en todo el primer nivel de atención y la integración en algo que es importante, el Ministerio de Salud, salud, sanidades y el sector privado. Le vamos a consultar cómo se hace, ¿verdad? ¿Cómo se haría en caso él asuma la presidencia? En cuanto a la reforma total de justicia que propone, concursos 100% meritocráticos para los jueces y fiscales. Evaluaciones periódicas y obligatorias. Destitución automática de aquellos si no cumplen los estándares. Y por supuesto también le consultaremos sobre en qué consiste su propuesta de digitalizar los procesos judiciales. Bueno, y vamos también con otra de las propuestas que también están en voto informado. Nuevo pacto fiscal. ¿En qué consiste? Que tiene que ver seguramente con el aspecto de la tributación. Así es, precisamente, reforma tributaria progresiva ha dado un escalafón de porcentajes por los cuales se estaría dando esta reforma. Así es. Otra de las propuestas está relacionada a eliminar privilegios y exoneraciones injustificadas. Y subir la presión tributaria del 15,7% al 20% del PBI. Y otro tema importante que presenta también Mesías Guevara es la formalización masiva. ¿Qué propone en este aspecto? Incentivos reales para formalizarse en salud y seguridad social. Bueno, ha señalado, y esto por supuesto en el plan de gobierno que ellos han publicado, menos trámites, más beneficios. Y tiene como meta reducir la informalidad del 75 al 60%. La pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo va a ser esa propuesta? Sobre eso vamos a desarrollar sin duda la entrevista. Hay más información acerca de este plan de gobierno que ha sido publicado en el caso del nuevo pacto fiscal. Bueno, este es justamente el cuadro que acabamos de revisar. Vamos a seguir actualizando esta data. Recordemos, y ayer lo decíamos además, Ricardo, con una representante del Jurado Nacional de Elecciones, que la información que es publicada en esta página tiene carácter de declaración jurada. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces
hemos expuesto y se han expuesto, la prensa ha expuesto a candidatos que han mentido en esa hoja de vida, no solamente profesional, sino también en cuanto a su preparación. Y aquí viene un aspecto importante, el de confrontar justamente y si se ajusta o no a la realidad cada uno de los aspectos que ha expuesto en su hoja de vida el candidato de determinada agrupación política. Le damos la bienvenida entonces, Ricardo, así es, a Mesías Guevara, que es el candidato presidencial del Partido Morado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo está, don Mesías? Un gusto tenerlo acá. De buena manera, gracias. Tome asiento. Le hemos expuesto además cuál va a ser la dinámica y es importante reiterar esto. La dinámica va a ser la misma para todos los candidatos presidenciales. Van a tener el mismo tiempo de oportunidad. Hay consultas específicas, pero también hay participación ciudadana. Sin duda, porque tendremos algún enlace también en algunos momentos más para conocer qué dice la gente que esté en la calle y que justamente lo ve usted como candidato presidencial. Empecemos las preguntas, don Mesías. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? Pero antes de ir a la pregunta, tenemos algo especial. Sí, porque a 88 días para las elecciones, este escenario político empieza ya a tomar forma y los aspirantes a la presidencia están presentando sus propuestas. Vamos a conocer el perfil de Mesías Guevara, postulante por el Partido Morado. Desde la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, se proyecta una candidatura que busca abrirse paso en el actual escenario electoral. Se trata de Mesías Antonio Guevara Macifuén, político cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro de la vida partidaria nacional. Mesías Guevara proviene de una familia con historia parlamentaria. Su padre, David Guevara Soto, fue diputado por Cajamarca en representación de Acción Popular, una referencia familiar que marca el origen de su vocación política. Nacido el 13 de junio de 1963, Guevara Macifuén inició su recorrido político en el año 2004 al afiliarse a Acción Popular, organización donde empezó a ocupar cargos orgánicos que lo llevaron a integrarse a la estructura nacional del partido. Durante casi 2 décadas de militancia fue miembro del Comité Nacional Electoral, representante legal, secretario general nacional y posteriormente presidente del partido entre los años 2014 y 2018, participando en la conducción interna de la organización y en la toma de decisiones políticas a nivel nacional. Su etapa en Acción Popular culminó en noviembre del 2023, marcando el cierre de un ciclo político. En mayo del 2024, Mesías Guevara se afilió al Partido Morado, organización política de alcance nacional donde actualmente mantiene afiliación vigente. Desde esta nueva plataforma, impulsa hoy su candidatura presidencial con una propuesta que busca responder a las demandas de la ciudadanía en temas como desarrollo regional, institucionalidad y fortalecimiento de los servicios públicos. Su último padrón electoral lo ubica en Jaén, territorio que se mantiene como su principal punto de referencia política y social. Desde allí realiza actividades partidarias y encuentros con distintos sectores de la población. Mesías Guevara cuenta con formación técnica en la carrera de mecánica de producción. Posteriormente cursó estudios universitarios en la Universidad Ricardo Palma, donde egresó de la carrera de Ingeniería Electrónica, obteniendo el grado de bachiller en 1988 y el título profesional en 1990. A lo largo de su trayectoria, Mesías Guevara ha participado en diversos procesos electorales, tanto a nivel regional como nacional. En las elecciones generales del 2011 fue elegido congresista por la región Cajamarca. Años después, en las elecciones regionales del 2018, resultó elegido gobernador regional de Cajamarca en segunda vuelta. Asimismo, ha participado en otros procesos regionales, postulando en los años 2018, 2010 y 2006 al cargo de presidente o gobernador regional de Cajamarca por Acción Popular. A nivel nacional, también fue candidato en las elecciones generales del 2006 como representante ante el Parlamento andino. Mesías Antonio Guevara Macifuén forma parte del grupo de ciudadanos que hoy participan en el proceso electoral, presentando una propuesta que busca aportar al debate nacional y a la construcción de un proyecto de país.
Bien, ya hemos tenido todo el perfil justamente suyo, lo hemos visto desde pequeño con su padre, un hombre que está vinculado netamente a la política. Sí, que está vinculado netamente a la política. Cuando repasábamos la hoja de vida que usted declaró y que además es públicamente conocido, ha militado durante varias décadas en Acción Popular. Casi 20 además años. Así es, además tiene una herencia familiar, no obstante está postulando por el Partido Morado. ¿Qué ideología lo aleja de Acción Popular? ¿Por qué esa decisión de alejarse de un partido el que usted prácticamente se ha formado y ha militado durante tantos años? Bueno, Karina, Ricardo, gracias por el reportaje. La verdad que me ha sorprendido por las fotografías que han puesto. La foto en la que yo aparezco de niño es una plaza del distrito de Colasay, la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, donde ahí di mis primeros pasos. En ese distrito, en la década del 60, mi señor abuelo, don Mesías Guevara Olano, fue alcalde por Acción Popular también. Luego mi padre efectivamente fue 2 veces diputado, 80, 85 y 90, 92. Y viene más atrás también, incluso tenemos un primo de mi abuelo que fue diputado en la década del 50, don Salomón Vilches Murga, un sabio cutervino allá en Cajamarca, que incluso fue creador del primer parque nacional del Perú, que es Cutervo. Le voy a pedir, candidato, porque usted sabe que el tiempo en televisión es corto. Sí. Es importante conocer al candidato y por qué, habiendo militado tanto en un partido, puede cambiar, algunos dirán, a última hora o por oportunidades, hacia un partido en el que tal vez podría tener más oportunidades de ser el candidato presidencial. ¿Hay una razón detrás con respecto a una ideología de la que usted se quiera alejar? No, la ideología entre el Partido Morado y la Acción Popular es una ideología bastante parecida. Ambos defendemos la democracia, ambos defendemos el equilibrio de poderes y la única diferencia que en este caso yo tuve que dejar Acción Popular porque ciertos dirigentes simplemente se alejaron del camino del pensamiento de Belaúnde y eso... ¿Qué es alejarse del camino del pensamiento de Belaúnde? Precisamente no seguir a favor de la democracia. El presidente Belaúnde y Acción Popular siempre han sido defensores de la honestidad y de lo que es el tema de equilibrio de poderes, algo que Acción Popular lamentablemente se alejó. ¿Considera ahora mismo Acción Popular un partido antidemocrático? Mira, yo pienso que lo que ha ocurrido, lo que sigue sucediendo, es un tema que ellos tienen que ya aclarar, pero yo sí vi eso y por eso yo me alejé. ¿Estamos hablando de los niños también? Bueno, los niños, otras cosas que lamentablemente han perjudicado a esa importante institución en la que yo, la verdad, abrigo esperanzas que en cualquier momento vuelva a ser un partido grande como lo soñó Fernando Belaúnde Terra. ¿Cuáles son los lineamientos parecidos que tiene el Partido Morado de Acción Popular? Mira, lo parecido en primer lugar, como dije hace un instante, es la defensa de la democracia, el equilibrio de poderes, el tema relacionado a la libertad. En Acción Popular también se defendía la libertad, acá también se defiende la libertad individual, pero también la acción colectiva. Y por otro lado, hay un principio eminentemente humanista, tanto en Acción Popular como en el Partido Morado. En este caso, en el Partido Morado, por ejemplo, nosotros decimos que en educación vamos de fomentar el talento humano, la meritocracia, algo fundamental para lograr el desarrollo del país. Digamos, lo que usted está llevando es una mochila pesada, porque Julio Guzmán dejó de alguna manera afectado al Partido Morado. ¿Cuánto le está costando justamente reconstruir la imagen de esta agrupación? Julio Guzmán ha sido fundador del partido, hoy es un afiliado, pero no es un militante. Hoy el Partido Morado ha sido cambiado en su imagen a nivel nacional. Hay nuevos militantes con mucha valía. Fundadores del Partido Morado se han reintegrado al partido y tenemos ya hemos dejado de ser el partido centralista. Tenemos bastante presencia a nivel nacional. Por ejemplo, en este momento acá me están acompañando el secretario general de Loreto y el secretario general de Tarapoto, San Martín. Y por otro lado, también una figura para nosotros muy importante, como el doctor Benjamín Martí Corena, que al igual que yo es una nueva personalidad del partido. Bueno, militar en el Partido Morado ha sido clave para usted, no solamente por la comparación en ideologías de que usted ha hablado, sino también porque le permite candidatear a la presidencia. ¿Cómo es que usted puede ahora mismo definir el interior del Partido Morado, sus miembros, los puntos en los que están de acuerdo, tomando en cuenta nuevamente lo de Acción Popular? Y esto no para nuevamente compararlo, sino porque claramente hay un fraccionamiento en Acción Popular. ¿Qué lo llevó a usted a separarse de ese partido? Claro, pero yo ya me separé de Acción Popular hace 2 años, incluso más, y en ese sentido yo llego al Partido Morado por invitación del presidente Francisco Sagasti, quien yo considero una gran persona, una gran personalidad.
Y fíjate que para ser candidato por el Partido Morado he tenido que someterme a unas elecciones internas. Hemos sido 3 como candidatos. Todos los partidos. No, pero otros no. Otros simplemente hay candidato único, es el dueño del partido, pero en este caso hemos sido 3 candidatos y en la que nos hemos ido a una democracia interna. Por eso vuelvo a decir que el Partido Morado tiene una práctica democrática muy fuerte. No solamente lo hice, sino que lo hacemos también. ¿Cuán importante va a ser Francisco Sagasti o es Francisco Sagasti en el trabajo que está desarrollando usted como candidato? Bueno, Francisco Sagasti es un factor fundamental dentro del partido. Y no solo del partido, sino a nivel nacional. Él es un gran referente y para nosotros es el militante más ilustre que tenemos, no solamente porque fue presidente, sino porque es una persona honorable, con mucha personalidad, capacidad y solvencia moral, y está muy ligado a nosotros, y nosotros como estamos seguros que vamos a ser el gobierno, él sería un consejero presidencial. ¿Ha pensado usted en su futuro político si el Partido Morado no pasa la valla del 5%? No, no hemos puesto en ese escenario, porque nosotros estamos seguros que vamos a pasar a la segunda vuelta, y no solo a la segunda vuelta, sino que vamos a pelear la presidencia del Perú. Bueno, con esa respuesta vamos a hacer una pausa. Perfecto, y Ricardo, retornamos. candidato, para regresar, por supuesto, con los ítems que ya hemos adelantado, punto por punto, las preocupaciones de nuestro país. Posiblemente una de las más resaltantes es la inseguridad ciudadana. En nuestro país, todos los días, casi una decena de peruanos muere a la semana. Y estamos hablando de cifras oficiales. Las cifras extraoficiales indican que son muchísimos más. ¿Qué planteamientos tiene el Partido Morado en caso llegue a la presidencia? Regresamos con eso y más. Bien, volvemos a Tu Decisión 2026, conversando esta noche con Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado. Ya ha llegado el momento importante en el que, de acuerdo a las reglas que hemos establecido con todos los candidatos, van a tener la oportunidad de 2 preguntas fundamentales y 1 minuto para responder. Así es, esta dinámica se va a respetar para todos los candidatos que acudan a Tu Decisión 2026 y se trata acerca de, en caso llegar a la presidencia, ¿qué haría los primeros 100 días de gobierno? Tiene 1 minuto para responder. Lo primero que tenemos que hacer en los primeros 100 días es pedir facultades legislativas para poder, en primer lugar, derogar todo lo que la ley es pro crimen y, por otro lado, también ordenar lo que es el orden público y, asimismo, también ver el tema de salud, educación, transporte y el tema de seguridad ciudadana. Eso es lo que haríamos en los primeros 100 días, es decir, pedir facultades legislativas al Congreso de la República. Caramba, qué interesante, rápido tiempo. En 1 minuto también, don Mesías Guevara, díganos cómo articularía usted el tema de la seguridad ciudadana, teniendo como ejes al Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público y la Policía. Sí, en ese contexto que dije en la primera respuesta, que pediríamos facultades legislativas, sería, por supuesto, desaparecer, derogar esas leyes pro crimen que actualmente existen y luego buscar el tema relacionado de lo que es la parte de la digitalización, ver el tema de la seguridad ciudadana. Tenemos que reformular a la Policía Nacional del Perú para hacerle más, que genere la confianza y credibilidad en parte de la población. Y también el sistema penitenciario, donde es urgentísimo que tenemos que corregir. No puede ser posible que desde la cárcel sigan extorsionando, sigan mandando órdenes y poniendo en peligro a la ciudadanía en general. Y por otro lado, sin lugar a dudas, ordenar a lo que significa el tema relacionado del Ministerio Público, lo que es el Poder Judicial y asimismo, como reitero, el propio Congreso de la República. Perfecto. Vamos a desarrollar varios de los puntos que usted ha mencionado, pero también tenemos la participación ciudadana. Este es un programa en el que nosotros queremos que usted sea parte de él, en el que usted participe, en el que nos acerque, por supuesto, las preocupaciones. Así y en es. ese sentido tenemos una consulta desde Cajamarca. Vamos hasta la tierra que usted fue justamente gobernadora, para conocer qué nos están preguntando y qué quieren saber los pobladores. Adelante. En Cajamarca y en diversos lugares ha ido creciendo la minería ilegal e informal, afectando el ambiente y muchas veces vinculada al crimen, violencia. Y quisiéramos saber qué medidas tomará su gobierno en frente a esta situación.
Bueno, la minería en primer lugar para nuestro país es una actividad muy importante, pero sin embargo la vemos que está totalmente desordenada y en virtud de ello existe lo que es la minería informal, ilegal y criminal. Hay que revisar todo el marco legal y por supuesto tenemos que fiscalizar más para que haya una defensa del ambiente, como está diciendo mi amigo de Cajamarca, y es importantísimo que hagamos ese ordenamiento. Los órganos de control y fiscalización no están siendo a los adecuados, ese reinfo no se está manejando de manera adecuada, pero además de que no está manejándose de manera adecuada, hay que formular la ley MAPE de una vez ya para formalizar a todos los mineros informales y los ilegales hay que quitarles todo su accionar, porque los mineros ilegales son aquellos que hacen la minería, por ejemplo, en las áreas nacionales protegidas. Eso no podemos permitirlo y también hay que ordenar lo que significa la minería formal, la gran minería con la minería artesanal, constituir una cadena de valor. Porque además la minería ilegal desangra y por supuesto trae pobreza, ¿verdad? Está directamente vinculado. Y ya no hablemos los casos, además, de muchos campamentos en los que se realizan abusos a menores de edad. Es decir, cuando se habla de mecanismos que han fallado, son mecanismos de control. ¿Cuáles mecanismos de control usted sí plantearía para mejorar? Por ejemplo, mire, en estos momentos se está fallando lo que es la OEFA. Las direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos regionales están muy debilitadas. Por otro lado, el tema de las concesiones no está muy clarificada, es decir, que hay un desorden. Por otro lado, el tema también relacionado con la licencia social, precisamente, y por supuesto la trata de personas que hay que evitar, la interdicción de los insumos que muchos mineros ilegales los tienen, por ejemplo, las plantas procesadoras también de los recursos minerales. Permítame hacer ahí una réplica, candidato. Usted habla de los diagnósticos. Para fortuna del Perú, estamos llenos de diagnósticos. Ahora tenemos que agarrar ese diagnóstico y llevarlo a una solución, es decir, a un planteamiento. Sí. Teniendo ese diagnóstico, ¿qué haría usted para poder mejorar y fortalecer esos mecanismos de control? No, por eso lo que, ilegal? Ojo, yo no he dicho diagnósticos, he dicho la realidad. No, por ha ejemplo, dicho, claro, mira, por ejemplo, el tema de la OEFA, la OEFA tenemos un tema debilitado. La OEFA no está cumpliendo su labor, entonces hay que fortalecer la OEFA. Hay que fortalecer el tema de las direcciones regionales de energía y minas, que también están totalmente debilitadas. Ingemin, que está dando las concesiones a nivel nacional, que es el que lleva a cabo los temas de las concesiones, también está... un punto clave. Entonces, eso hay que corregirlo. ¿Revaluaría el proyecto Conga, que era la gran oportunidad de desarrollo para Cajamarca? Como dije en otra entrevista, y no voy a hacer fuera, el proyecto Conga es un proyecto inviable que necesita ser manejado de manera integral desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Vuelvo a decir, ningún proyecto minero va a salir si es que no tiene licencia social. En el caso de Conga, en estos momentos no tiene licencia social. ¿Por qué? Porque el proyecto nació mal desde el punto de vista de estudio de impacto ambiental y no tuvo esa relación con la sociedad. Eso hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? El impacto social en muchos casos está politizado, tiene que ver mucho con las agrupaciones políticas o con los movimientos en las regiones. Eso es cierto, pero no tan cierto. Por ejemplo, en el caso de Conga está una cabecera de donde nacen diversas cuencas. Está la cuenca de Yaucano, la cuenca de Celendín, el Sendamal del Toro, la cuenca de Chonta, en la cual hay varias provincias, en la cual está afectando el agua. Por lo tanto, ese tema tiene que plantearse. Correcto. Don Mesías, hay otro tema importante que es la lucha contra la corrupción. Según la Contraloría, a los peruanos nos cuesta 25.000 millones de soles anualmente actos de corrupción, que van desde cada gobierno subnacional hasta los grandes ejes del país. ¿Qué propone usted en esa materia? Porque cuando fue congresista usted era uno de los más críticos, justamente, presidió comisiones investigadoras incluso sobre estos temas. Mira, el tema de la corrupción en el Perú existe porque existe una red de impunidad. Y en esa red de impunidad está el Congreso de la República, está el Tribunal Constitucional, está la Junta Nacional de Justicia, está el Ministerio Público, está la Policía, está la propia Contraloría General de la República. Por lo tanto, ahí tenemos que reordenar y ese círculo vicioso hay que convertirlo en un círculo virtuoso, donde ahí, vuelvo a decir, que hay que utilizar la transformación digital para ver el tema de la transparencia. La vacuna contra la corrupción es la transparencia, y la transparencia se consigue con la digitalización. Ahora, en este caso, relacionado con la Contraloría General de la República, también se requiere hacer grandes cambios. Por ejemplo, fortalecer lo que es la vigilancia ciudadana. El ciudadano es el mejor y más efectivo desde el punto de vista de fiscalización. Es el que va a hacer la fiscalización más allá de lo que diga la Contraloría General de la República. Nosotros somos creyentes, por ejemplo, en el tema de los proveedores. ¿Por qué no utilizar una priorización de aquellos proveedores que deben ser aquellos que estén calificados? ¿Y quiénes son ellos? ¿Cómo se puede hacer? A través del Big Data.
que nosotros podemos ver qué proveedor ha entregado carta de fianza falta, qué proveedor no ha concluido la obra, qué proveedor ha entregado información y ha abandonado las obras. Claro. Esos señores no deben estar ya dentro del sistema de proveedores. Y que debe estar compartida además en todo el sistema, pero eso implica también una gran inversión en digitalización. No, no tanto, porque yo, por ejemplo, Cajamarca, cuando Cajamarca fui gobernador regional de Cajamarca, lo hice con cero papel, lo digitalicé con pocos recursos. Por lo tanto, lo que ahí falta es conocimiento, liderazgo y sobre todo voluntad política. Si eso no tienes, no se puede hacer. ¿Cuánto tiempo podría usted digitalizar el país? Mira, el país se puede digitalizar yo creo en un año. Por ejemplo, Cajamarca lo hice yo del primer día que ingresé a Cajamarca, a la sede central. Desde el primer día empecé y lo digitalizamos en 3 meses. Y eso nos sirvió a nosotros para poder afrontar la pandemia. Firma digital, cero papel. Claro, pero está hablando sin duda de la labor que se hizo en una región. Aquí estamos hablando de la extensión de todo un país en el que claramente a veces ni siquiera hay documentación que se conoce, porque la burocracia en nuestro país lamentablemente es así. ¿Cómo cambiar eso? En el Perú existen instituciones que incluso desde ese plan que yo acabo de terminar de ser miembro del Consejo Directivo, hemos formado el Comité Multidisciplinario para la Tecnología, Información y Conectividad. Hay instituciones muy importantes, por ejemplo la Secretaría de Gobierno Digital, que ya está. Si hay un plan de gobierno digital, está lo que es Pronatel, que ve el tema de la conectividad, está OCITEL. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es simplemente que hay una desarticulación. No hay una gobernanza. Entonces, ahí vuelvo a decir, falta la visión de un presidente que tenga esa capacidad de liderar la transformación digital del Perú. Pero sí hay un monto de inversión, o sea, ¿está planteado un monto de inversión para esa digitalización? Claro, sí hay. ¿Y cuál es el monto de inversión? Mira, en este momento el monto no lo sé exactamente cuánto hay, pero sin embargo cada sector, por ejemplo en el sector de Pronatel, hay miles de millones de soles que se ha invertido en temas de digitalización. Miles, ojo, no solamente poco. En el caso de lo que es la transformación digital, y de la misma manera. Por lo tanto, sí hay recursos. Lo que falta es capacidad, visión, por ejemplo, fomentar los data centers, fomentar la inteligencia artificial, que es algo que incluso hay plataformas gratuitas. Sin duda es un... Claro, en materia de corrupción... Claro, alentador, lo que falta es el presupuesto, sin ¿no? duda, para aterrizarlo. Hay presupuesto. Que ahorraríamos además una importante cantidad de dinero, pero que además permitiría ya evitar tanta gente que, digamos, que actualmente está procesada por corrupción. ¿Asentaría usted las normas justamente, haría normas más duras contra quienes sean, encontrados como responsables de estos casos de corrupción? Mira, claro, en ese caso, en primer lugar, ver la trazabilidad y luego identificar la corrupción y luego, por supuesto, cuando yo fui congresista, apoyé lo que era la ley que tenía la muerte civil. No podemos amparar a los corruptos. Vuelvo a decir, la corrupción tiene un antídoto, que es la transparencia. Y la digitalización hace que el Perú sea eficaz y transparente. Lo que decimos, por ejemplo, el tema del manejo de recursos, la transparencia, el tema de los procesos. Por ejemplo, fíjate que en estos momentos nosotros podríamos pedir la telesalud, la telemedicina, una cita para un hospital, algo que ahora te dura semanas o días. Correcto. Otro tema que también el país tiene es el de la inseguridad. Usted decía que en los primeros 100 días de gobierno solicitaría facultades. Ese sería un primer paso, pero sin embargo hay otros que todavía, por ejemplo, están latentes. Se requiere mayor personal policial, por ejemplo, en las calles. Se requiere también de dotar de mayor capacidad a la gente para poder, trabajar de manera articulada entre policía y vecinos. ¿Qué otras acciones se pueden tomar? Y además el tema penales. Mira, tú acabas de poner en la mesa algo muy importante, que es el tema de la reorganización de la Policía Nacional del Perú. Ahora tú me dirás también, sí me sigas, pero es grande, es muy grande, claro, pero sin embargo hay que empezar por ciertos aspectos. Primer aspecto, hay que mejorar la admisión a la Policía Nacional del Perú, tanto a nivel de subalternos como a nivel de oficiales. Hoy es una coladera, que incluso hay serias sospechas que están ingresando personas que pertenecen a organizaciones criminales. Y por otro lado, los ascensos, Ricardo, los ascensos no se están llevando a cabo de manera transparente ni meritocrática. Y por otro lado, también el tema de lo que significa inspectoría. Singapur era la policía más correcta del mundo. ¿Y ellos qué hicieron? Mejoraron su inspectoría, algo que acá no se está haciendo. Ahora tú me dirás, ¿y por qué hay que hacer esto? Porque la policía hay que fortalecerla para que vuelva la credibilidad y la confianza de la población. Además, la policía constituye el principal instrumento para luchar contra la inseguridad ciudadana a través de una capacitación, a través del uso de la inteligencia criminalística. Y un reordenamiento, ¿verdad? También, porque todo. sabemos, hablando de corrupción,
la cantidad de denuncias que hay al interior de esta institución que nos ha llevado al descrédito. Según base de datos del Ministerio Público, cada 5 minutos se comete un delito en nuestro país. El año pasado hemos cerrado con una cifra realmente de las más trágicas en nuestro país, de la cantidad de muertos producto del sicariato. ¿Cómo se cambia eso? Porque usted está hablando de decisiones administrativas que son importantes, pero lo que quiere saber la gente es si hoy yo salgo de mi casa, voy a seguir persinándome para salir porque no sé si regreso, o qué va a hacer el próximo presidente del Perú para cambiar esta no solamente impresión, sino esta realidad en nuestro país. Bueno, lo que dije hace un instante, es fundamental que nosotros, por ejemplo, coincido con las cifras en primer lugar, en la que la primera acción prioritaria que debemos hacer es luchar contra el sicariato. ¿Y cómo se hace con el sicariato? Identificando a los cabecillas, a las organizaciones, a aquellas escuelas que forman a los sicarios y por otro lado haciéndole el seguimiento a través de inteligencia. Entonces hay que formar un grupo especial. Pero no nos quedemos de inteligencia para que siga estas bandas que forman sicariatos. Pero no nos quedemos solamente en el tema del GI o el tema de lo que es Chavín de Huántara. Tenemos que formar un grupo especial. Dicen que está formado, eso es lo que he escuchado, pero sin embargo no le vemos la efectividad que a ti también te preocupa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahí es fortalecer esa unidad de investigación, de inteligencia a nivel nacional con criminalística. Y en ese sentido, ¿ustedes están tomando asesoría, por ejemplo, de programas que se hayan realizado en el extranjero con éxito? Mira, nosotros hacemos un programa de benchmarking, es decir, el benchmark. Por ejemplo, estamos viendo lo que ha ocurrido en Singapur, lo que ha ocurrido en Taiwán, como la policía holandesa también. Y por otro lado, no tenemos ningún reparo de aprender también de las mejores prácticas que tenga el FBI de Estados Unidos, al igual que la policía inglesa, donde hay bastante eficiencia y bastante profesionalismo. ¿Pero han establecido reuniones, por ejemplo? Para no, todavía no, pero sí hemos estudiado a través de lo que es la bibliografía, de las experiencias. Tú sabes que ahora nos favorece mucho lo que es la parte virtual. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, ¿qué le parece? Y al retorno hablaremos de otros dos temas fundamentales que son la educación y la salud. Aspectos que sin duda son prioritarios para la gente que nos ve a esta hora y que nos escucha también por Radio Nacional. Vamos a una pausa y retornamos. Okay. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Tu Decisión 2026. Estamos en vivo y en directo. Hoy estamos estrenando las entrevistas a los candidatos presidenciales con el candidato Mesías Guevara por el Partido Morado. Entramos al ítem de salud pública y si es que usted recién nos está sintonizando, le contamos un poco cuál va a ser brevemente la dinámica de este programa. Vamos a tener a todos los candidatos presidenciales, vamos a hablar de la fórmula, por supuesto, presidencial, vamos a tener ítems, ¿verdad?, para explicar cada uno de los puntos que ellos han presentado en los planes de gobierno y un minuto además para que ellos nos digan qué harían en los primeros 100 días. Pasamos a salud pública. Así, salud pública, educación e infancia. Así que vamos con el primer tema, que es salud pública. Usted hablaba o tiene dentro de sus propuestas de gobierno, don Mesías Guevara, la historia clínica digital única. ¿En qué consiste esto? Mira, el tema de la salud es un tema muy importante en la que significa que nosotros tengamos en cuenta todo el historial de las personas. Por otro lado, la conectividad en ese sentido, saber de los pacientes. Por ejemplo, existe el concepto de la referencia y de contrarreferencia. Cuando tú vas a un hospital para pedir una cita, te demora mucho tiempo, y lo cual ahí tú tienes que pedirlo deberías de pedirlo a través de una consulta a través del celular, a través de cualquier medio virtual. Y eso a ti te va a ayudar, sin lugar a dudas, a hacer una trazabilidad del paciente. Por ejemplo, asimismo, que tú, fíjate, un ejemplo rápido, más rápido para hacerlo más rápido. Cuando va un paciente al CIS, a un hospital, si tuviera la historia clínica electrónica, de manera inmediata, ese hospital se conecta con el CIS y de manera electrónica le está pasando toda su consulta. Toda la historia. Entonces, y ahí incluso habría el tema del costo, cuánto cuesta ese paciente al CIS. ¿Cómo es ahora?
Ahora, por ejemplo, viene un médico, le llena el famoso FUA, el famoso CIS, son 4, y eso va a un UDR, el UDR recién lo hace y luego va al CIS, pero ahí hay fallas. ¿Cuánto mejoraría la salud, sobre todo en cuanto a rapidez y atención, que es lo que la gente reclama? Te ahorra tiempo, te ahorra recursos, te ahorra incluso que tu información esté bastante protegida. El paciente sepa cómo le están llevando sus controles y el médico también. ¿Esto incluiría, por ejemplo, que las medicinas sean mucho más rápidas en entrega también? También, y sobre todo lo que en un solo proceso también tú puedes tener lo que significa el tema relacionado con tus imágenes, si te han tomado un TAC, una tomografía, si te han hecho un análisis clínico, si te han hecho una ecografía, por lo tanto todos esos temas a ti lo puedes tener y eso te ayuda. Y además el médico ya no está llenando papeles, a veces se puede equivocar. ¿Cómo se unifica ese sistema de salud? Eso se unifica en este momento haciendo una sola plataforma. En este momento en lo que es el Ministerio de Salud existe una OGTI que se llama la Oficina de General de Transformación. Ellos ya tienen las normas para el primer nivel y el segundo y tercer nivel. Pero estamos hablando, imagino que usted ha visitado los hospitales, claro, ¿verdad? Yo he impulsado y ha visitado cómo funciona el sistema de salud, muchas veces ni siquiera de computadoras. Estamos hablando entonces de dotar primero de equipos a cada uno de los hospitales. Es todo un tema en la que no solamente equipos, sino capacitación a los médicos. Hay dos personales, el asistencial y el administrativo. Entonces, ambos tienen que estar. La experiencia, discúlpeme que habla de mi región cuando fui gobernador, en estos momentos el hospital más digitalizado del Perú es el de Jaén. Incluso hemos desarrollado nuestra propia plataforma que se llama Pacamuro Soft, en la que tú ingresas ahí y todo lo que te estoy hablando acá ya se ha hecho. Y por supuesto que hay que invertir en capacitación, hay que invertir en lo que es computadoras. ¿Cuál es la inversión que requiere esa medida que usted implementaría como plan de gobierno? ¿Cuál es ese presupuesto? Mira, en este momento no lo hemos cuantificado, pero a nivel, por ejemplo, de un hospital de 2.1 te puede costar hasta 2 millones de soles, un hospital 2.1. Entonces, si eso te puede a ti permitir muchas cosas. Por ejemplo, un hospital que no tenga esa capacidad, simple y llanamente, no va a recuperar los recursos para atender a un paciente. Por lo tanto, ahí tú ganas con ese tema y la inversión es mucho más alta. ¿Cuántos hospitales requiere el Perú en la actualidad? ¿Cuántos hospitales? Sí. En este momento no recuerdo cuántos hospitales hay, pero lo que sí te puedo decir No, ¿cuánto necesita sobre todo? No todos lo necesitan, porque solamente en el Perú hay solamente 2 hospitales, uno que tienen esa característica, que es el de Villa El Salvador y el de Jaén, el resto no tienen esa capacidad, por lo tanto es importante que con una política pública de Estado se establezca eso como una realidad. ¿Unificaría el sistema de salud? Es un tema muy complejo, yo creo que sí debería de hacerse, no va a ser sencillo porque por un lado encuentras a salud, encuentras a MINSA, encuentras a la sanidad, encuentras a ONGs, es una tarea que hay que hacer. Se habló de una universalización de la salud, ¿no? Que es lo que se inició justamente durante la gestión de Humala. ¿Cuál, disculpa? La universalización de la salud. Claro, pero ha habido más antes, ¿no? El tema también del CIS, que se implementó antes, pero el CIS también no está funcionando de manera correcta, porque imagínate que de cada 100 peruanos solamente 4 se atienden en salud, en el CIS. ¿Por qué? Porque no encuentran la atención adecuada. Y no es cierto que, por ejemplo, cuando dice que tú vas al CIS, no pagas nada, sí pagas, y por eso la gente no se va. Hemos hecho la consulta acerca de los presupuestos que se requeriría, la inversión que requeriría lo que usted está planteando como plan de gobierno, y no es ajeno recordar que uno de los cuestionamientos a su gestión como presidente regional de Cajamarca fue que en el contexto de la pandemia, que era un contexto urgente, que era un contexto necesario, usted no ejecutó más en una primera etapa del 20% y luego no más del 40%. Si hablamos de presupuestos ahora y lo que se requiere en números, y tenemos como experiencia que usted no ejecutó ese presupuesto que era tan urgente cuando la gente se moría a diario, ¿cómo podemos confiar en que, en caso llegue a la presidencia, sí tendría los mecanismos para poder ejecutar al 100% ese presupuesto que se necesita para un cambio en salud pública? La verdad que no se quinta esa cifra. Esas cifras están publicadas por el MEC. No, esa cifra no es exacta. ¿No son exactas por qué? No es exacta porque en primer lugar nosotros en la pandemia sí invertimos en salud. No he dicho que no he invertido. No, dijiste que no, he dicho que no invirtió el 100% del presupuesto que se le dio para pandemia. Invertido. Lo que no hemos es otro tema. Una cosa es en salud y otra cosa en el tema ya del presupuesto integral. Ahora, en ese momento de la pandemia, nosotros en salud hicimos. Pero yo estoy hablando del contexto de la pandemia. No, tú dices que en salud. Entonces, claro, por eso, obviamente, porque. Por eso, en salud sí hemos invertido. Candidato, lo que yo quiero es aterrizar para que los ciudadanos lo escuchen. La crisis de la pandemia, ¿fue una crisis sanitaria o no fue una crisis sanitaria? Fue una crisis sanitaria en la que nosotros sí invertimos los recursos que nos dieron para salud. ¿Y cuánto le dieron? Mira, en estos momentos el presupuesto para salud eran cerca de
Es que hay dos temas ahí distintos. Una cosa es la que tú hablas, mira, a mí me critican. ¿Por qué fue distinto? Una cosa es la inversión total para lo que es el tema de lo que es la parte de bienes activos, y otra cosa es el tema relacionado para salud. Nos permitieron hacer modificaciones presupuestales, y prueba de ellos, por ejemplo, compramos plantas de oxígeno, prueba de ello que hicimos laboratorio molecular, prueba de ello que pusimos plantas de UCI, y fíjate que gracias a eso, Cajamarca fue la región con menos fallecidos a nivel nacional por el tema de la pandemia. ¿En el país más golpeado por la pandemia? No, menos golpeado. No, en el país más golpeado por la pandemia. Pero Perú fue el menos golpeado por la pandemia. Entonces, por eso... Lo que pasa es que esas cifras también podrían resultar engañosas, en tanto fuimos el país con una cantidad de muertes en pandemia. No, pues... Entonces quisiera... a ver, esto es importante. ¿Usted cree que nuestro país no fue golpeado por la pandemia en cuanto a las muertes? Porque las cifras son de las más altas. Pero ¿quién dice, Karina, que yo no he dicho eso? ¿Tú que pones No, por eso le estoy preguntando. El contexto nacional, el Perú sí fue bien golpeado, eso no lo discuto. Pero en ese contexto, el Cajamarca fue la región menos golpeada. ¿Y por qué? Porque precisamente sí hicimos la tarea. Sí hicimos la tarea en inversión, sí hicimos la tarea en proteger, conseguimos plantas de oxígeno. Solamente nosotros habíamos 4 ventiladores camas UCI para toda la región, 1,5 millones de habitantes. Claro, pero me está toreando la pregunta. Yo le estoy preguntando exactamente, en caso usted fue cuestionado en medio de la pandemia, ¿cómo ejecutaría en este cambio? Porque le estamos preguntando por los presupuestos que emplearía, ¿cómo sí emplearía ese presupuesto para poder ejecutar con mecanismos un cambio en el sector salud? Es que el cuestionamiento que tú me quieres hacer, por la información que tienes, no es cierto. ¿Qué es información pública? No, el tema es el siguiente. Cajamarca, como región, en ese entonces recibíamos 3.500 millones de soles, de los cuales de eso el 75% es gasto corriente y el 25% es gasto de capital. Son en ese entonces cerca de 600 millones. Ahora, de esos 600 millones nosotros teníamos problemas para ejecutar en el tema porque teníamos 3 obras paralizadas, grandes, y el presupuesto me lo comía todo. La carretera Bamamarca-Marañón, Empalme Santa Cruz y el hospital de San Ignacio. Pero eso no tiene nada que ver con salud. Entonces, pues, en salud sí hicimos la tarea. Esas obras eran como un tapón para gastar todo el dinero. Entonces, por otro lado, es un error también evaluar a los alcaldes, gobernadores y ministros por el nivel de ejecución presupuestal. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque simplemente ejecutar el presupuesto significa darle el dinero a los empresarios, cuando muchas veces reciben el dinero y te declaran un arbitraje y ese dinero se pierde. Nosotros hemos favorecido y priorizado la calidad de gasto, y es por eso que ahora Cajamarca tiene muchos recursos que bien ganados para nuestra región, que algo no tenía. Por lo tanto, es un tema que nosotros sí hemos cuidado el gasto con calidad. Vamos a ir a un corte, don Mesías Guevara, candidato de Partido Morado, para luego volver y hablar sobre políticas migratorias y sobre también la cultura, que son aspectos fundamentales en cuanto a sus propuestas de gobierno. Vamos a la pausa en Tu Decisión 2026 y retornamos. Bien, volvemos a Tu Decisión 2026, que se transmite por las plataformas de TV Perú, Radio Nacional y nuestras redes sociales. Estamos justamente ahora analizando, Karina, lo que significa el voto de los jóvenes. 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez el 12 de abril. Ajá, Carola Román nos tiene información en directo a esta hora, porque entendemos, Carola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Que le has hecho la consulta a varios de ellos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Karina, Ricardo? Muy buenas noches. El saludo para ustedes y para todos los que están en sintonía de TV Perú a través de Tu Decisión 2026. No pude copiar tu pregunta, Karina, si me la puedes repetir, pero sí te quiero comentar antes que hemos estado desde muy temprano recorriendo precisamente el cercado de Lima y recogiendo la opinión de los jóvenes, porque su voto será crucial en los próximos comicios generales. Es importante también reseñar que de los 27
7 millones de peruanos que están habilitados para sufragar, ¿no? Hay un número importante de jóvenes, ustedes lo han recordado bien, son 2,5 millones de jóvenes que votarán por primera vez. Hemos conversado con ellos acerca de cómo se informan, a través de qué redes sociales, cuál es la más popular y cómo es que combaten los fake news, cómo contrastan información los jóvenes y cuál es su sentir también a través de qué se siente votar por primera vez. Vamos con las preguntas entonces para compartir con todos ustedes el sentir de los jóvenes. Es muy importante porque los jóvenes son el futuro del país y necesitamos tener un buen presidente para que nos dirija y más que todo pueda progresar el Perú, ¿no? Porque hay tanta delincuencia que tiene que mejorar esa situación también, ¿no? Para mí es un acto de mucha responsabilidad. Siento que tengo un peso encima porque tengo que saber muy bien a qué candidatos están actualmente y, por ejemplo, siendo sincera, no los he revisado y siento ese peso de buscar la información correcta. Tengo entendido que la OMPE tiene obviamente la obligación de brindar información acerca de todos los candidatos que están postulando, acerca también de los partidos, sus anteriores postulaciones, qué es lo que han hecho anteriormente, porque obviamente, como dice, la historia se repite. Si lo han hecho alguna vez, lo van a volver a repetir. Entonces también quiero buscar también en redes sociales lo que están haciendo los candidatos actualmente, porque queramos o no, las redes sociales influyen en poder conocer un poco más a los postulantes. ¿Qué significa para ti votar por primera vez? Es una responsabilidad grande, porque es lo que vamos a nosotros decidir qué es lo que va a ser el futuro del país, ¿no? ¿Y cómo te estás informando? ¿Qué prefieres? ¿Facebook, TikTok, YouTube? TikTok. Más o menos ahí veo personas que me muestran los pros y contras de cada candidato, ¿no? ¿Y cómo haces para, cuando te entran dudas si esa noticia es falsa, o sea, si es un fake news, cómo haces para contrastar o revisar la información veraz? Siempre trato de corroborar con otras páginas. No quedarme solo con una sola información, sino también ver otras opiniones y buscar por mí misma también. ¿Cómo estás haciendo para informarte de cara a las elecciones? ¿Qué red social prefieres? El TikTok. Actualmente se está usando el TikTok. Bueno, el Facebook, el WhatsApp ya como que ya pasó de moda, pues. Mayormente el TikTok es el que más usamos actualmente. ¿Por qué? ¿Por algo en especial? No, por lo que actualmente es el aplicativo que más se usa, pues, ¿no? Es lo normal. Es decir, ¿tú prefieres videos cortos, algo más conciso? Claro, videos cortos. Creo que mucha información por Facebook, que como para leer eso, como que para los chibolos como que ya no da ya. Yo creo que hay que tomar una decisión responsable acerca de votar, no creer mucho lo que vemos en TikTok ni en Facebook, porque muchas de esas cosas son como noticias falsas o a veces también hay una mala información. Creo que hay que ser coherentes a la hora de votar y más por la situación en la que estamos pasando actualmente. Bien, Carola, gracias por esta comunicación. Fue el sentir entonces de los jóvenes. Y Karina, Ricardo, solamente recordar que muchos de ellos manifestaron, en más del 60% según la última encuesta, se informan a través de TikTok o videos cortos. Señalan de que los videos largos o que desarrollan mucha información, por el momento no generan mucha atención por parte de ellos. Bueno, con esta información desde el Cercado de Lima vamos a regresar con ustedes a Estudios Centrales con tu decisión 2026. Adelante. Perfecto, gracias Carola. Volvemos a seguir conversando entonces con el candidato presidencial. Volvemos a la mesa central con el candidato Mesías Guevara, con quien estamos conversando acerca de sus planes de gobierno. Hay un tiempo estimado, candidato, para cada uno de los ítems. Hemos hablado de inseguridad, hemos hablado de salud pública, hemos hablado de lucha contra la corrupción. Pasamos al siguiente ítem. Así, hablemos ahora de políticas migratorias. 1,5 millones de extranjeros están en el Perú, en su mayoría venezolanos, y está en toda la polémica, justamente, don Mesías, de qué hacer. Se habló de un corredor humanitario y ya se descartó esa posibilidad. ¿Cómo lograr que justamente los indocumentados dejen nuestro país? Mira, el corredor humanitario creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque en estos momentos ya Estados Unidos, conjuntamente con el chavismo, están cogobernando Venezuela. Por lo tanto, lo que debe hacer es simplemente deportarlos de manera expresa a aquellos que hayan cometido delitos y simplemente que un avión los lleve directamente, porque imagínate un corredor, como planteaba el presidente electo. Pero un avión serían vuelos de vuelos. Está bien, pero imagínate que un corredor simplemente hay que hacerlo más rápido. Yo me refiero a aquellos extranjeros
que son altamente peligrosos. Claro, que delinquen. Ahora, se han hecho muchos esfuerzos por fortalecer nuestras fronteras, porque ese es el principal problema, ¿verdad? Que muchos de ellos son deportados y lamentablemente vuelven a ingresar porque hay una debilidad en nuestras fronteras. En ese sentido, sí se tendría que hacer una coordinación para fortalecerlas. ¿En qué mecanismo se emplearía para poder lograrlo? Ahí tenemos que hacer la combinación entre lo que es lo tradicional, lo que significa la policía, el ejército, pero asimismo hay que utilizar ya lo que es la inteligencia artificial de manera masiva. Por ejemplo, hay cámaras que te permiten reconocer el rostro y conectarlo a la base de datos del Interpol a nivel internacional, y esa policía simplemente nos ayuda a identificar qué persona tiene antecedentes oscuros que no debe ingresar al país. Y por otro lado también hay que exigirle a Migraciones, a la Oficina de Migraciones, que no sea una coladera, ¿no? Es decir, que esté dando las visas correspondientes y residencias a quien corresponda. Por lo tanto, sí se debe usar la parte tradicional con la parte digital. Ahora, sin duda también otro aspecto fundamental es, usted habló de política de fronteras, pero ¿cómo hacer fronteras vivas? Que es una propuesta que tenía Fernando Belaúnde hace muchísimos años. Bueno, las fronteras vivas es algo que lamentablemente se han perdido, ¿no? O sea que en estos momentos desarrollan las fronteras donde lamentablemente todas las regiones están abandonadas. Ahí tenemos que generar polo de desarrollo, darles trabajo, generar fuentes de empleo, y eso lamentablemente se ha olvidado. Por ejemplo, en nuestra Amazonía, Loreto, Iquitos para ser exactos, no tiene energía. Es una ciudad tan grande que no tiene energía. Mucho vas allá, te vas a Santa Rosa, Caballococha, peor. Correcto. Entonces eso tenemos que desarrollarle con infraestructura, y es urgente que eso que se haga de manera muy planificada, ¿no? Candidato Guevara, le agradecemos mucho haber asistido, haber participado de este primer programa en el que realizamos entrevistas a los candidatos presidenciales. De aquí en adelante vamos a tener a todos los que participen, respetando siempre además la información actualizada del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Claro. Los candidatos pueden variar después del 13 de marzo. Que es el último día que tienen justamente más bien yo quiero agradecerles y decirle al pueblo peruano que nosotros como Partido Morado somos un partido serio, que hacemos la tarea. Incluso nuestro plan de gobierno ha sido catalogado por Videncia como el mejor plan de gobierno, que constituye el mensaje, pero también nosotros somos los mensajeros. Perfecto. Que la verdad que nos caracterizamos por ser personas eminentemente honestas. En mi caso no tengo ninguna denuncia por corrupción, y eso creo que, igual que el presidente Sagasti, nos da una credencial de solvencia moral. Nos queda agradecerle, y nos quedan también 89 días para las elecciones. Nos vamos acercando, por supuesto, los esperamos todos los días en vivo y en directo, de lunes a viernes desde las 9 de la noche. Vamos a tener la posibilidad de acercar a ustedes cada uno de los planes y también de repreguntarse que usted quiere hacerlo, porque nosotros lo que queremos es que usted participe. Y por las redes sociales. Y recuerden que estamos por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales del IRTP. Gracias por acompañarnos. Que tenga una muy buena noche. Gracias. Por estar con nosotros.